Bueno, les decía que de la misma manera que calculamos la diferencia de potencial, que planteamos la diferencia de potencial entre los puntos M y P yendo por el camino verde, podríamos también plantearlo por el camino azul o por el rosa. Si vamos por el camino azul, la diferencia de potencial sigue siendo de 13,01 volt. Insisto que no depende del camino elegido, sino de los extremos M y P, ¿sí? Así que sigue siendo 13,01 volt. La corriente que circula entre M y P por el camino azul, entre M y P por el camino azul, es la que llamamos I6, y la resistencia entre M y P por el camino azul es la de 6 ohms. Reemplazamos, despejamos y obtenemos el valor de la corriente 6, la azul. Y de la misma forma hacemos lo mismo para sacar la corriente del camino de la de 2 ohms, de I2. Tenemos la diferencia de tensión entre M y P yendo por el camino rosa, es la misma por cualquiera de los tres caminos, ¿sí? De los tres colores. Recuerden que solo depende de los extremos inicial y final de ese camino, así que es 13,01 volt. La corriente entre M y P del camino rosa es I2 y la resistencia entre M y P del camino rosa es 2 ohms. Reemplazo y despejo. Y luego puedo corroborar que si agarro estas tres corrientes que acabo de calcular, que son las tres corrientes de nuestro paralelo, sumadas me dan el valor de la corriente total, es decir, de dónde surgieron y donde después se vuelven a juntar y vuelven a dar origen a la I total, ¿sí? Fíjense que si yo reemplazo los valores que encontramos de I4, que nos había dado 3,25 amperes, de I6, que nos dio 2,17, y de I2, que nos dio 6,51, y lo sumo, me da el resultado de la I total que habíamos calculado en un principio. Bueno, así como esto sería la manera de verificar que todo lo que hicimos hasta este punto es correcto. Si cuando sumo las tres corrientes en las que en este caso se separó esta corriente total, observo que la suma de esas tres corrientes no me da el valor de la corriente total, tengo que revisar las cuentas porque seguro que en algún lugar cometí algún error. Bueno, así como podemos calcular la diferencia de potencial en torno a estos nodos de nuestro paralelo, también podríamos calcular la diferencia de potencial en torno a cualquier otra resistencia del circuito, como lo hicimos en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la diferencia de potencial en torno a esta resistencia de 9 ohms, basta con aplicar la ley de Ohm también ahí. Entonces, la diferencia de potencial en torno a la resistencia de 9 ohms será igual a la corriente que circule por esa resistencia de 9 ohms y por el valor de esa resistencia de 9 ohms, ¿sí? Bueno, la diferencia de potencial en torno a la resistencia, o sea, la caída de potencial en la resistencia de 9 ohms es la corriente que se pasa por ahí. Observen el color. ¿Cuál es esta? Es la naranja, la I total, ¿sí? Y la resistencia que existe ahí, que es la de 9 ohms. Bueno, reemplazo el valor de la I total que habíamos calculado anteriormente, el valor de la resistencia de 9 ohms, y resuelvo y descubro cuánto cae el potencial acá. Recuerden que si yo sumo la caída de potencial en esta resistencia, más la caída de potencial en esta otra, más la caída de potencial que ocurre entre M y P, que se calcula una sola vez, porque no es que hay que sumar la caída de potencial en cada rama. Recuerden que la caída de potencial depende del punto inicial y final, no de ese tramo, ¿no? No del camino elegido. La caída de potencial entre acá y acá, más la caída de potencial que calculamos recién, todas esas caídas de potencial sumadas deberían darme 180 volts. Bueno, tengo, miren, en esta, que es la mayor resistencia, es donde se genera la mayor caída de potencial de estos 180 volts. También habíamos calculado pero hace un ratito cuál era la caída de potencial entre M y P. Es bastante baja, porque más allá de que entre M y P hay un montón de resistencias, la resistencia que las reemplaza tenía un valor de 1, algo, más o menos en ohms, 1 y pico. Entonces, al ser una resistencia baja, genera ahí una caída de potencial baja, ¿sí?
Y bueno, y por ejemplo, si me pidieran calcular la caída de potencial entre este punto y este otro, tendré que calcularlo como la corriente que circula entre estos dos puntos, que es la I total, por la resistencia que haya entre estos dos puntos, que las puedo juntar a estos dos y pensar, porque están en serie, y pensarlas como una sola de 5 ohms. Bueno, y así puedo calcular la resistencia de potencial entre dos puntos cualesquiera de mi circuito.